Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Esta plática de verdad que va a estar súper interesante. Ojalá y podamos hacerla por lo menos cada mes o cada 2 meses en función de que se vaya acercando el proceso electoral, que francamente creo que va a ser uno de los temas que va a ir convirtiéndose en el de mayor relevancia para la gente. Aunque la gente se discute por la política y se enoja y todo eso, pero sin duda esto va a ser relevante. Ahora vamos a hablar de comunicación política, de comunicación en campaña, de información que recibe la gente, de redes sociales, de mensajes y un poco de lo que vamos a tratar de, bueno, de lo que vamos a recibir de aquí a febrero y marzo de este año que viene, porque vamos a un proceso electoral. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, un experto en comunicación, y vamos a tratar de exprimirlo hasta donde se puede. Omar Luna. Gracias, Omar, por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, al fin que podemos, esta plática la venimos como llamo, organizando desde hace varios meses, pero vamos al fin a tratar de hablar sobre la comunicación que vamos a recibir o que van a recibir los ciudadanos y que van a emitir o a trasladar los partidos políticos y sus candidatos ahora en campaña. Así que bienvenido, Omar. No, hola, mucho gusto, Franklin. Para mí es un placer estar aquí con toda la audiencia del Barcito y a ver cómo se da esta conversa de A ver, comunicación política electoral presidencial. interesante porque yo creo que de verdad que esto es lo que está de moda ahorita. Y acabamos de ver Guatemala, acabamos de ver Argentina, acabamos de ver... ¿Por qué no empezamos por ahí, si querés, de lo general y aterrizamos un poco en El Salvador? ¿Cuál es tu lectura de lo que acabamos de ver en materia de campañas políticas y en comunicación así en general, Omar? Bueno, si nos podemos hablar del contexto latinoamericano, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Guatemala y en Argentina, es que hay formas disruptivas de comunicación política. Por un lado tenemos a un personaje que evoca el sentimiento y el pensamiento de la ultraderecha, que es Milei, que de alguna u otra forma ha calado dentro de las juventudes al punto de que ha sido convertido básicamente en un meme político. No hay TikTok, no hay sticker o no hay GIF que se utilice en Twitter que no se alimente de la figura de Milei en cualquier tipo de intervención pública, ya sea un programa de televisión o ya sea en una aparición pública. Y del otro lado empezamos a ver un resurgimiento de lo que se autodenomina la nueva primavera, donde se ha logrado generar una conexión entre ciertos vínculos de antaño, entre el presidente electo Bernardo Arévalo y su padre, con nuevas formas de entender la política y sobre todo con estas nuevas dinámicas de empezar a ver al político como una celebridad, al punto de que la gente toma estas figuras de la renovación política guatemalteca como verdaderos representantes y defensores de los principios democráticos. Entonces ahí se desdibuja la formalidad del político que está desde un pedestal diciendo y prometiendo una serie de promesas hacia un mejor país y ya se genera un vínculo bien unidireccional y muy personalizado entre el político y el pueblo que quiere ver resurgir los deseos de una nueva democracia. Tú, Entonces, tú, ves, tú ves que estos, los dos casos que hemos tocado ahorita, así ujú, para cerrar este capítulo más externo, digamos, de la comunicación que vemos en campañas recientes, en realidad estás hablando del norte y del sur, o sea, son de verdad totalmente opuestos, diría, porque en el caso de Milei es una figura en realidad estrambótica, ujú, ¿cómo se llama? De choque, y en el caso de, digamos, de lo que nosotros estamos viendo, del mensaje del movimiento Semilla, ujú. es un mensaje o es una figura mucho más de territorio, más de contacto, pero no tan mediáticamente hablando de redes sociales. Sí, o sea, lo que podemos ver, por ejemplo, en esa diferencia sustancial es que Milei, o sea, es retomado como una figura representativa más que todo por las juventudes y gente que está cansada, por ejemplo, con el kirchnerismo, o sea, todo lo que representan Cristina Fernández, Néstor Kirchner, Agustín Fernández.
Pero en el caso del movimiento Semilla, básicamente la gente habla de lo que implica Semilla. No es que simple y sencillamente lo retomo y hago un meme, sino que ha generado una especie de vinculación y de involucramiento tanto con el partido como con esos ideales del resurgir de un nacionalismo puro, democrático, carente de corrupción, que muchas veces no solo la figura de Bernardo y su padre lo evocan, sino también ciertos representantes del Ujú. movimiento Semilla, como Lucrecia Hernández Max, Samuel Pérez, Román Castellanos, o funcionarios que aspiraban a un curul y no quedaron, como el hecho de que uno ve a niña guatemalteca vistiéndose como la ex candidata a diputada Marcela Blanco, o sea, con sus sombreros, sus aretes de semilla, con stickers de semilla, o incluso se valen de estas formas de discurso oculto, como dirían ciertos autores como James Scott, se valen de los memes, se valen de los stickers, se valen de promocionales o de ciertos artefactos con los cuales generan una vinculación que no se había visto en Guatemala en mucho tiempo, o sea, al punto de que la gente quiere su pin de semilla, quiere su termo de semilla, quiere sus stickers de los diputados y los funcionarios y quiere y hace una vinculación o un engagement con lo que implica semilla y esos deseos de parar lo que ellos denominan como el pacto de corruptos. Sí. Vengámonos a El Salvador. Y si quiere, partimos de la última medición que conocimos hace un par de días, de la Francisco Gavidia, que básicamente podría ser un reflejo de la comunicación, si quieres, que hemos tenido hasta la fecha, de los espacios que han tenido hasta la fecha, y además de la poca intervención que hemos visto ya en materia de ejercicio de campaña política. ¿Cuál podría ser esa lectura para después ir analizando un poco más o profundizando qué es lo que se ve comunicacionalmente de cada propuesta partidaria? Bueno, comunicacionalmente nosotros podemos ver que este reportaje del Faro, donde prácticamente se ponía en entredicho la alianza o la posible alianza entre diferentes representantes de políticos de la oposición, empieza a generar una suerte de efervescencia o efecto dominó al punto que fragmenta cualquier tipo de posibilidad de una alianza opositora, en el sentido de que la gente esperaba una uno, parte 2, una unidad nacional opositora, pero esos deseos o esas aspiraciones de tener un vínculo entre la política partidaria y la sociedad civil llegan a resquebrajarse con esos desentendidos que hemos visto que han desembocado en diferentes tipos de consecuencias. Por ejemplo, las desavenencias públicas entre la UCA y Julia Evelyn Martínez, el hecho de que simple y sencillamente otros movimientos como Libertad se han desvinculado de ciertos candidatos, han respaldado a otros candidatos y luego se han quedado así como el partido Arena nos dejó bajados. Y eso lo que ha generado es una fragmentación del voto de la oposición. En ese sentido, quizás comunicacionalmente no se han aprovechado estratégicamente las contranarrativas que se podrían generar hacia el oficialismo, no tanto hacia la figura del presidente, sino que a 5 años de gobierno donde las promesas no terminan de llegar en una concreción. Todo es un sueño, todo es una aspiración, todo es una esperanza de que hay un futuro mejor y qué mejor que otros 5 años de la reelección de un presidente que a pesar de que es inconstitucional según los marcos normativos nacionales, la gente desea ver qué pasa en un quinquenio adicional de nuevas ideas. Entonces acudimos a un proceso electoral donde nuevamente la oposición no sabe qué hacer comunicacionalmente frente a una máquina comunicacional gubernamental que es sumamente robusta, que sumamente sabe cambiar estratégicamente los hilos de la comunicación y de la transmisión de información y que simple y sencillamente lo único que necesita es la figura del presidente para poder enarbolar o para poder imponer cualquier tipo de mandamiento constitucional o no de lo que se desea hacer con los imaginarios del país. Ujú. Esto te podría, vamos a ver, podríamos hacer un ejercicio comparativo entre la gente está satisfecha por la comunicación que tiene o la gente está satisfecha por el tipo de gobierno que tiene o la gente está satisfecha
por el tipo de país que tiene. ¿Qué es lo que predomina a partir de esta lectura de la que estabas conversando? Quizás lo que predomina en la gente, si nosotros nos acercamos a esta encuesta de humor político y social, es ese aire de esperanza, de que Ujú. simple y sencillamente se ha resignificado la idea de ser salvadoreño, porque anteriormente la divulgación o expresar públicamente que uno es salvadoreño automáticamente era asociado con las maras. O sea, uno de alguna manera tenía un vínculo con los pandilleros o tenía una relación cercana o no con los vínculos delincuenciales de estos grupos al margen de la ley, pero eso en estos 5 años ha generado una resignificación. Hay gente que, por ejemplo, en unas preguntas concretas de la encuesta dice que el país está muchísimo mejor, que se ha vivido un cambio sumamente fundamental y alrededor del 1,90% dice que se quiere ir del país. Eso significa que ha habido una resignificación del imaginario de ser salvadoreño, porque a uno le preguntan por el Bitcoin, le preguntan por las pupusas, le preguntan por el presidente, entonces eso genera otro tipo de resignificación y eso se traslada en un vínculo sumamente fuerte con el presidente, al punto de que hay otro tipo de inquietudes o interrogantes donde las personas abiertamente dicen, yo le creo todo lo que él diga. Entonces... Ujú. Perdón. Por favor, continúa. Entonces eso de alguna u otra forma hace que simple y sencillamente haya un efecto halo, el hecho de que las personas confíen en el presidente y generen una resignificación de la narrativa de lo local y lo salvadoreño, se traslapa en otras áreas donde simple y sencillamente el gobierno podría entrar en una serie de cuestionamientos. Pero el hecho de que hay un culto y una admiración hacia una figura sumamente clave, del aparato gubernamental hace que la gente vea de menos todo ese tipo de problemas. En conclusión, predomina más el sentimiento, la emoción sobre la razón y los hechos que se le pueda llegar a comunicar a la gente que está sumamente convencida que el presidente está haciendo lo correcto. Dicen algunos analistas, bueno, escuchaba la opinión, por ejemplo, de la directora del Barómetro Latinoamericano y decía, la imagen y la figura de Nayib Bukele eh, permite crecer, pero gana solo él, no ganan las instituciones, no es un liderazgo institucional, sino que es un liderazgo que concentra él, digamos. Esto en comunicación, digamos, y en comunicación política, ¿cómo lo describirías, Omar? Bueno, nosotros podríamos verlo comunicacionalmente como que simple y sencillamente la gente ha caído en lo que se conoce como una institucionalización del carisma. ¿A qué nos referimos nosotros con eso? Que el presidente ejerce una suerte de dominación carismática, es vista como una persona que tiene cualidades extraordinarias, que simple y sencillamente ha sido colocado por una fuerza superior para llevarnos a lo que él considera que es la esperanza, que es un nuevo comienzo, que es una nueva forma de cambiar las dinámicas y a pesar de que ese tipo de liderazgo carismático tenga ciertos defectos como no rendir cuentas, no saber qué se hacen los presupuestos, no saber por qué se tiene que refinanciar el presupuesto anual para cumplir con obligaciones consideradas urgentes, las personas deciden no ver ese tipo de cuestionamientos ni de razonamientos, sino que se dejan llevar por esta emocionalidad hacia la cual el presidente y el presidente nada más simple y sencillamente puede llevarnos a esa tierra prometida que Él nos ha evidenciado no solo desde que tomó posesión en el 2019, sino que esta es una carrera prospectiva comunicacional que arrancó en 2012 cuando él aspiraba a ser alcalde de un pueblito llamado Nuevo Cuscatlán. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a ver cómo es que surge el cuento y nos venden la moto. Entonces, comunicacionalmente hablando, estamos hablando de cómo se generan réditos políticos a través de una dominación carismática. Esa probabilidad de encontrar obediencia o que la gente haga lo que el presidente desea y aspira, porque simple y sencillamente es una persona que no solo ha conquistado los corazones de un pueblo en este país, sino que aspira a generar una suerte de modelo que pueda ser replicable, no solo en América Latina, sino en el mundo. Esa magia, digamos, o esa comunicación
que logra envolver al ciudadano, tiene la fuerza todavía, Omar, o está dirigida y enfocada en esa dirección, en el sentido de arrastrar o alar a otros actores como su mismo partido político o aquellos partidos que están levitando alrededor de él, porque muchos analistas plantean que en realidad toda esa fuerza comunicacional se concentra y beneficia o da réditos directamente a él, a la figura de Nayib Bukele, ya no al resto, como sucedió en las elecciones anteriores. Es probable que eso suceda, pero si nosotros no podemos analizar el instrumento que tenemos sobre la mesa, que es la encuesta de humor político y social de esta prestigiosa universidad, nosotros vemos que se le cuestiona abiertamente a las personas. O sea, ¿usted está dispuesta a votar por nuevas ideas a pesar de que hay todos estos escándalos de corrupción? La gente dice que sí. O Mm. sea, firme y fehacientemente dice que a pesar de que hayan todos estos escándalos, de que hayan separado diputados, de que hayan desaforado funcionarios, de los cuales muchas veces nosotros no sabemos si hay el debido proceso legal sobre las situaciones y los escándalos de corrupción que se manejan, las personas están sumamente abiertas y convencidas a decir que quieren darle una segunda oportunidad al gobierno de las nuevas ideas. Nosotros sí podríamos llegar a ver que se empieza a resquebrajar en ciertas personas que de alguna manera se han visto afectadas por las medidas y las políticas públicas que se han impuesto desde los imaginarios de la Casa Presidencial y diferentes órganos del Estado. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la encuesta que la gente está sumamente descontenta con la imposición del Bitcoin. Y si nosotros vamos a la calle del territorio, todas aquellas personas que han sido afectadas por el régimen de excepción, ya sea que les hayan apresado a un familiar o que simple y sencillamente no sepan dónde están sus familiares, simple y sencillamente dicen a ese gobierno hay que empezarlo a sacar. Entonces, algo que es sumamente importante es empezar a triangular los resultados de estos instrumentos, porque una cosa es lo que nos dice el instrumento y otra cosa es el sentimiento en la calle, sobre todo en las personas que viven aquí. La diáspora es otro tipo de fenómeno porque es simple y sencillamente ellos se manejan con otro tipo de condiciones imaginarios que no les permiten ver fehacientemente cuáles son ese tipo de violaciones que permiten que el país esté mejor, entre comillas. Digo esto te preguntaba, ahora voy a preguntarte sobre las instituciones, pues te decía Ujú. los partidos políticos. La imagen y la comunicación que genera Nayib Bukele impregna y eleva los niveles, digamos, de evaluación que la gente percibe sobre los diputados y los alcaldes también. Es tan fuerte que puede traducirse ahí. Eso nosotros tendremos que verlo en otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, si nosotros examinamos las encuestas de opinión del UDOP, que es el Instituto Universitario de Opinión Pública, nosotros encontramos que si bien el presidente puede llegar a tener un 8.3, luego le puede seguir los cuerpos de seguridad, específicamente la milicia, con un 7.9. Entonces ahí nosotros empezamos a ver que el efecto halo no necesariamente se trasluce en una mejora de la evaluación de las instituciones, sobre todo porque en algunos de estos instrumentos los que peor salen evaluados son los liderazgos locales, o sea, son vistos de una forma un poco accesoria o que simple y sencillamente no se entiende qué hace un alcalde en la localidad. En cuanto a la asamblea, el hecho de aprobar en automático ciertas consideraciones o ciertas aspiraciones del presidente Nayib Bukele, eso puede que de alguna u otra manera a la gente le parezca sumamente bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuál fue la asamblea previo a elecciones, previa pandemia, previa consolidación de las nuevas ideas como primera fuerza política, se empezó a hacer una campaña de empezar a ver los pesos y contrapesos como un obstáculo, como algo que simple y sencillamente generaba incomodidad. Nosotros sí repasamos todas las entrevistas viejas de los funcionarios electos por el presidente para diferentes carteras de Estado. Nosotros encontramos siempre
el mismo discurso o el mismo mensaje. Es que nosotros haríamos esto, pero como tenemos una asamblea que no nos deja, o es que nosotros aspiramos a esto, pero fuimos a la asamblea y no nos hicieron caso. Entonces todo eso de alguna u otra forma empezó a generar anticuerpos y una política basada en el odio hacia la diferencia o hacia el disenso en ciertos segmentos de la población salvadoreña. Por eso es que Nuevas Ideas obtuvo una victoria sumamente apabullante, sumado a las ayudas dadas durante la pandemia y hasta la consolidación del presidente en la pandemia. Ese discurso antidisenso y antipesos y contrapesos, de alguna u otra manera, le generó un rédito político sumamente abundante a Nuevas Ideas para empezar a convertirse en la primera fuerza política. Si bien la Asamblea tiene una ponderación sumamente aceptable en comparación con la legislatura anterior, hay ciertas personas que de alguna u otra forma sienten que los diputados verdaderamente no están haciendo el trabajo para el cual fueron electos, que es estudiar la ley. No simple y sencillamente que el presidente llegue a las 2 de la tarde en una plenaria, a las 6 le digan está todo aprobado. Entonces la Mm. gente de alguna u otra manera en comentarios de diputados, de interacción de diputados en redes sociales, están diciendo, bueno, es que ustedes no están trabajando o qué chivo que les paguen tanto por solo apretar un botón. Entonces, ese tipo de narrativas de alguna u otra forma puede ser que la encuesta nos diga, voy a perdonar a Nuevas Ideas, pero hay ciertos segmentos de la población que simple y sencillamente se están dando cuenta que las cosas no fueron como se les prometieron, tanto en la Mm. campaña presidencial como en la campaña legislativa. Llegando a ese nivel en que la gente tolera que los políticos sean corruptos y va a votar por ellos, toleran que no le cumplan, tolera que no le resuelvan, tolera que no cumplan las promesas, etc. Todo eso está marcado ahí y la gente dice, voy a seguir acompañando a, a la figura presidencial. Y aún hemos visto diputados metidos en narcotráfico, señalados de esto. Bueno, hay de todo un poco, un menú bastante abierto, completo, pero comunicacionalmente, supongo yo que este ejercicio, digamos, de política que maneja Nayib Bukele y el oficialismo deberá tener algunas grietas o deberá tener algunas limitantes o señales o fisuras que se empiezan a ver. ¿Cuáles son esas señales de fisura o de grietas que comunicacionalmente tú identificas en el ejercicio de la comunicación de este ejercicio, digamos, de gobierno, gestión y régimen? Quizás el hecho de que nosotros podemos identificar hechos concretos, por ejemplo, las grietas en el disenso que empezó a verse desde la bancada CIAN, el hecho de que habían sospechas que ciertos diputados, entre estos Rebeca Santos, estaban liderando un movimiento para generar una contranarrativa oficialista, por el mero hecho de que solo llegaban a apretar un botón y ni siquiera tenían participación en el pleno. También nosotros lo podemos ver con que funciona a prueba el increíble afecto o la devoción que ciertos segmentos poblacionales le tienen al presidente con la aprobación de la ley Bitcoin. Nosotros ahí pudimos empezar a ver que de alguna u otra forma empezó a ver como una terapia de choque o simple y sencillamente la gente no sabía qué pensar. Sobre cómo se llegó a implementar este tipo de medidas, que de alguna u otra manera recuerda a cómo se aprobó la ley del bimonetarismo en El Salvador con la circulación del dólar y el colón. Entonces, ese tipo de elementos también empiezan a generar ciertas grietas dentro de esa vinculación que el presidente tiene con el pueblo. Y en tercer lugar, nosotros empezamos a ver estas víctimas o estos daños colaterales, como suele decir el oficialismo, de las víctimas de la imposición de un régimen de excepción que se ha vuelto sumamente indefinido. El hecho de que si bien hay ciertas personas que pueden empezar a caminar en las comunidades tranquilamente, eso tiene un costo y tiene un precio para cierto número de familias y cierto número de habitantes de las comunidades. El hecho de que de alguna u otra forma ciertos lugares que han tratado de luchar contra la imposición de la militarización, contra la expropiación de las tierras o contra ciertos elementos como la minería metálica, están volviendo a ver ciertos fenómenos que ellos habían creído conquistados y superados.
Entonces ahí nosotros empezamos a ver que se empiezan a generar ciertas grietas dentro de la maquinaria comunicacional. Si bien es cierto, nosotros nos movemos quizás como en un halo propio de San Salvador y de las zonas centralizadas y urbanizadas, en las comunidades se empiezan a dar otro tipo de fenómenos donde simple y sencillamente, o sea, no están dispuestos a tolerar otro quinquenio de nuevas ideas o otro periodo de diputados porque ese tipo de medidas les ha generado cierto tipo de consecuencias. O, por ejemplo, el hecho de la supresión de los 262 municipios, que eso hasta la fecha no ha sido comunicado de la forma más adecuada, la gente en las comunidades no sabe cuáles son los beneficios, no sabe cuáles son las consecuencias y simple y sencillamente pues ellos en cualquier oportunidad que se puede retomar de salir a reivindicar algún tipo de derecho en la calle están diciendo mi municipio es este, yo no estoy de acuerdo con que se manejen las cosas como se están manejando. Entonces ahí nosotros podemos ver que el hecho de que haya una desvinculación clara y sumamente manifiesta entre lo que promulga el funcionario que está a favor del pueblo y lo que verdaderamente está experimentando la gente en la comunidad, puede generar una suerte de contranarrativa que debe ser sumamente aprovechada y explotada. Porque si en la asamblea se está diciendo que se va a entrar en una nueva era por los acuerdos tomados con Google, se debería de tomar estratégicamente ese discurso para decir eso no es del todo verdad y aprovechar los canales a través de los cuales se comunica este tipo de población o de comunidad para hacerle ver que estas situaciones que se promulgan con bombo y platillo no son del todo beneficiosas como realmente se promulgan. Veamos en el campo, te preguntaba, el resto de actores que están levitando, diría yo, alrededor de la imagen de Nayib Bukele, ¿tú ves alguna señal comunicacional en esos, digamos, partidos políticos? Pues ahí, ¿quiénes están? Gana, PCN, PDC. ¿Ves algún gesto comunicacional o qué es lo que ves comunicacionalmente hablando en ese, digamos, clúster de partidos aliados al oficialismo? Sí, bueno, algo que nosotros vemos con los partidos aliados. Uy, espérame, que está ladrando mi perro ahí. No te preocupes. Eh, sí, no sé, no importa que esté ladrando Chucho. Si yo de repente aquí se me viene el gato, se me atraviesa. Ah, Dale. vaya, algo que sí yo le puedo decir a ciencia cierta es el hecho de que simple y sencillamente todo por servir se acaba. ¿A qué me refiero yo con esto? Que de alguna u otra manera, si bien los partidos satélites han servido incondicionalmente al presidente, ellos de alguna u otra forma han experimentado las consecuencias de este tipo de servilismo. ¿A qué me refiero con esto? Con la reconfiguración de las elecciones y de los municipios, nosotros podemos ver que al hacer cierto tipo de fórmulas se quedan absolutamente sin ningún tipo de representación partidaria. Eso es lo primero que vemos. En segundo lugar, nosotros empezamos a ver que de alguna u otra forma, aunque vayan aliados al oficialismo o empiecen a establecer algún tipo de coaliciones, ellos no tienen ningún tipo de poder de decisión dentro de lo que se haga en una comuna, dentro de lo que se haga en un curul, porque automáticamente la persona que va coaligada va a decir, no, es que yo les sirvo al presidente, yo no me debo a ustedes. Y en tercer lugar, nosotros empezamos a ver que de alguna u otra forma estos partidos, al no quedar electos, van a encontrar alguna forma estratégica de empezar a negociar con el oficialismo qué tipo de réditos pueden obtener a cabo. O sea, por ejemplo, en los corrillos de redes sociales se estaba manejando que el diputado Gallegos estaba viendo como ciertas formas de salirse de gana, aspirando a una embajada o un tipo de cargo diplomático. Entonces ahí nosotros podemos ver que de alguna u otra forma, si bien le sirvieron estratégicamente al presidente, ellos siempre buscan como una estrategia de salida para salir beneficiados. Entonces, comunicacionalmente nosotros vemos que los partidos aliados simple y sencillamente buscan lo mismo que cualquier aspirante a diputado por nuevas ideas. Hacer una especie de simbiosis con la figura del presidente y empezarle a comunicar a la gente en el territorio, en las redes sociales. Mi propuesta de campaña será servir y ser incondicionalmente leal al presidente.
Entonces ahí nosotros vemos que de alguna u otra forma los datos de la Gavidia hacen match con lo que expresan este tipo de aspirantes. El hecho de que simple y sencillamente lo que se busca es una suerte de servilismo y empezar a dibujar los pesos y contrapesos de los tres poderes del Estado para transformarse en una autocracia y prácticamente una dictadura. Antes de pasar a la oposición, quiero hacerte esta pregunta, porque Ujú. la verdad es que empieza a escucharse con algún nivel de mayor, digamos, intensidad. No digo que es abrumadora, pero hay un nivel de intensidad. Tú escuchas opiniones ciudadanas, sobre todo en llamadas, en redes sociales también ahora, que la gente te empieza a decir, aquí no nos cumplieron esto, aquí no nos hicieron tal cosa, aquí vinieron a prometer, aquí en realidad el dinero ya no me alcanza, aquí en realidad el salario mínimo es menos, o sea que, y entonces la gente empieza, tú empiezas a escuchar ya una voz que muchos dicen que estaba silenciada por miedo, por temor, por todo el entorno del régimen, pero empieza a escuchar comunicacionalmente cómo se debe entender esto, porque esto 3 años antes, o por lo menos 2 años después de la última elección legislativa y municipal, no lo escuchabas. De verdad que no escuchabas una voz disidente, más que a aquellos, digamos, sectores organizados que eran los que han venido señalando una serie de irregularidades y cuestionamientos, pero ahora sí escuchas voces ciudadanas señalando una serie de situaciones que mayormente se ubican en 3 o 4 grandes temas, ¿verdad? Y el tema económico, las obras, lo que tú decías, el Bitcoin, bueno, el tema del Rosales ha sido fuertemente criticado y hay cosas mucho más naturales y mucho más normales y terrenales como los tráficos de los chorros, etcétera. Entonces, ¿cómo interpretar esto en este ámbito de la comunicación? Nosotros podemos interpretarlo como simple y sencillamente que la publicidad ya no está haciendo el efecto esperado, o sea, y también tenemos que empezar a ver el hecho de que había una ausencia de disenso. La gente estaba como temerosa y un tanto expectante de cómo se manejaba comunicacionalmente el Estado. Desde la entrada en vigencia de la administración Bukele vimos ciertas medidas impositivas con el hashtag se le ordena. Entonces la gente al ver ese tipo de actuación, tipo corte medieval digital, la gente estaba como temerosa de empezar a emitir su opinión, pero sumado a eso, nosotros podemos ver que la gente aún así tenía esperanza de que las cosas mejoraran. Había una expectativa de que, bueno, ahora que este hombre empieza a tener una cuota de poder y que de alguna u otra forma lo que él hizo en Nuevo Cuscatlán y la alcaldía de San Salvador iba a ser como un efecto rebalse en todo el país. De alguna u otra forma no se terminó de cumplir. Simple y sencillamente lo que genera es una suerte de desencanto y una suerte de desesperanza en la población, al punto que dicen, bueno, entonces yo ya fui a todas las instituciones habidas y por haber y no me resuelven, entonces yo lo voy a hacer como ellos lo hacen, a través de las redes sociales. Entonces el hecho de que una persona agarre un celular y empiece a denunciar al alcalde, empiece a denunciar al diputado, empiece a denunciar al funcionario de la administración Bukele, mire, vinieron de la DOMI y dejaron botada esta calle como por 9 meses. Eso lo que empieza a generar es una suerte de desencanto que contrasta significativamente con este modelo de exportación del país más cool del mundo. Entonces ahí nosotros lo que podemos ver es algo que se conoce como una disonancia cognitiva. El hecho de que no concuerda lo prometido con lo realmente vivido. Entonces ahí nosotros empezamos a ver que la disonancia cognitiva y el desencanto que tiene la población hacia la administración Bukele está empezando a ser sumamente significativo y creo que las fuerzas de oposición tienen que empezar a aprovechar ese tipo de desencanto para generar réditos políticos que de alguna u otra manera generen los contrapesos que se necesitan en las instituciones del Estado. Porque actualmente las instituciones del Estado están cooptadas, están secuestradas y no hay posibilidades reales de que haya una restitución, una reivindicación de ningún tipo de derecho humano.
Entonces, es sumamente necesario contar con disensos, contar con figuras emblemáticas que logren enarbolar los disensos y sobre todo que sepan aprovechar la coyuntura a través de la cual, si bien el Estado tiene una robusta máquina publicitaria gubernamental para comunicar sus acciones, va a llegar un momento en que la propaganda y la publicidad no va a ser suficiente para paliar el hambre, para paliar la carestía económica, el desempleo, la delincuencia que se está presentando de otro tipo de formas, no necesariamente pandillerilo delincuencial, sino que se empiezan a dar ciertos robos en paradas de buses, ciertos elementos que se dan en zonas nocturnas. Entonces, en ese momento es cuando definitivamente se tiene que aprovechar la coyuntura para generar las contranarrativas necesarias que puedan generar que esta población desencantada, que apuesta más por el voto nulo y la abstención, se logre reencauzar hacia la representación de la oposición. Tomando en cuenta y yéndonos un poco al lado de la oposición, tomando en cuenta que tú tienes una figura bastante consolidada. A partir de esto último, te entiendo que aunque esté consolidada, ya hay fisuras, ya hay señales, digamos, de reversión de su fuerza comunicacional, pero sigue teniendo una plataforma digital de desinformación muy potente, sigue teniendo en realidad una, digamos, una fuerza económica para financiar esa plataforma comunicacional, sigue teniendo control institucional, sigue teniendo una serie digamos, elementos que sin duda te permiten moverte y comunicar con mayor soltura. Eh, Tomando en cuenta esto, ¿con qué se está enfrentando, digamos, esfuerzos bastante minimalistas, si querés, por decirlo de manera, digamos, amable, es decir, incipientes o muy débiles que la oposición está empujando ya en materia comunicacional? Y sobre todo, bueno, en ambos, en los tres campos que normalmente se manejan las campañas, que estamos hablando ahora no solo de territorio y de medios tradicionales, sino también en la comunicación digital. ¿Cómo interpretas esto? Bueno, nosotros podemos ver que a pesar de que la oposición está fragmentada, está tratando de hacer una suerte de diferenciación en torno a la comunicación. Por ejemplo, desde la legislatura nosotros podemos ver cómo de alguna u otra manera de las diputadas más visibles o de las que más contrapeso está haciendo hacia la bancada mayoritaria es Claudia Ortiz. O sea, el hecho de que simple y sencillamente diga, aunque ellos te lo quieran ocultar, yo estoy aquí para contarte la verdad. Uh -huh. Entonces, el hecho de que ella genere como estas contranarrativas hacen que de alguna u otra forma las personas no se sientan solas, en el sentido de que simple y sencillamente ninguna iniciativa por ningún político de oposición ha tenido el efecto esperado dentro de la discusión del Pleno de todos los marcos normativos que se han aprobado hasta la fecha. También el hecho de que visibiliza la situación de que el estudio de la ley no solo es pasar un papel y decir ya se aprobó, sino que requiere un estudio colegiado que puede llevar muchísimo tiempo, que pueden ser semanas hasta años. Luego nosotros empezamos a ver dentro de, por ejemplo, el FMLN, el hecho de que simple y sencillamente han sabido estratégicamente de vincularse con ciertos políticos de antaño que de alguna u otra forma empiezan a generar anticuerpos en ciertos sectores poblacionales. Hablar, por ejemplo, de José Luis Merino o hablar de estratégicamente de como de figuras de antaño, Norma Guevara, Salvador Sánchez Serén, Lorena Peña. Esa vinculación estratégica hace que de alguna u otra forma la gente diga, bueno, hay que darle una segunda oportunidad o tercera oportunidad a un FMLN, aparte que es el único partido que abiertamente dice que es de izquierda. Entonces, ese tipo de cosas, de alguna u otra manera, puede llegar a generar una reivindicación de la izquierda. También el hecho de que se empiezan a ver cuadros que no necesariamente son como el estereotípico o típico aspirante a funcionario público del FMLN, donde se veía, por ejemplo, a un Salvador Arias, ¿verdad? Que tenía la barba toda cana y casi que parecía Marx,
sino que se Ujú, empieza a ver otro tipo de cuadros que pueden generar reivindicaciones. Y también cómo de alguna forma se ha logrado generar algún tipo de distancia con ciertos gobiernos o ciertas formas de gobernanza que de alguna manera están generando ciertos anticuerpos en la región, como por ejemplo el régimen de Ortega, la toma de la UCA en Nicaragua, o sea, cómo se maneja comunicacionalmente eso. En Arena empezamos a ver curiosamente, a pesar de que es uno de los partidos que casi no tiene visibilidad comunicacional en el quinquenio del presidente, es visto como una segunda o tercera fuerza política. Es sumamente curioso el caso de Arena porque sinceramente ya no se le ve que tengan como esa robustez comunicacional que tenían previo Calleja, los cuatro gobiernos anteriores, sino que simple y sencillamente es un partido que va pasándola, pero que de alguna u otra forma la gente todavía considera una opción votar por Arena. Entonces es sumamente curiosa esa postura de Arena que está en el cuadro, pero no necesariamente es el protagonista de la historia. Entonces es sumamente curioso eso. Y si observamos la encuesta de humor político y social, empezamos a ver que, por ejemplo, la gente no le observa ninguna debilidad al presidente Bukele y a Félix Ulloa. En cambio, cuando se le pregunta por los candidatos presidenciales de la Arena y el Frente, dicen en letras gigantes, corrupción. ujú. Entonces, hay que ser sumamente estratégicos para ver cómo se maneja ese tipo de elementos, sobre todo ahora que se están eligiendo candidatos que de alguna u otra manera están empezando a generar contrapeso. El Chino Flores generó contrapeso, siendo diputado de la anterior legislatura. Joel Sánchez, que de alguna u otra forma viene de un pasado empresarial capitalizando en el exterior, que no tiene ningún tipo de vinculación directa con el Partido Arena, aunque sí tiene este escándalo con el Movimiento Libertad, que en algún punto quizás el oficialismo va a sacar raja de eso, quién sabe. Y por último tenemos a Nuestro Tiempo, que de alguna u otra manera quiere empezar a emular este grado de vinculación que tuvo el pueblo guatemalteco con la llegada de la nueva primavera. Sin embargo, la gente no termina de asociar qué es nuestro tiempo, sobre todo por unas posturas tan discordantes como aprobar una normativa relacionada con las personas menstruantes. La gente se indignó por eso. También el hecho de que a pesar de que ellos digan de que están a favor del medio ambiente, de la protección de la naturaleza, de la protección del territorio, tienen un diputado en una bancada que aprobó una ley de agua Ujú. sumamente inconsulta, que no tomó en cuenta a los diferentes sectores y que simple y sencillamente está a favor de los grandes capitales. Entonces es sumamente, para la gente es sumamente incoherente y no termina de posicionar qué significa nuestro tiempo en estos tiempos. O sea, si bien tiene una figura que proviene de la derecha y otra de la izquierda, la gente no termina de tener una conexión estratégica con nuestro tiempo. ¿Cuáles serían, digamos, no voy a preguntarte sobre las brechas o sobre las fisuras, porque en la oposición son bastante evidentes, pero si quieres me comentas las más importantes. Ahora, ¿cuáles podrían ser las principales características de avanzada que tú ves en la comunicación de la oposición ya en este momento? Estamos hablando 5 meses o más. Bueno, alguna avanzada, nosotros podemos ver que de alguna u otra forma hay diputados que actualmente están viendo cómo generan una suerte de peso y contrapeso. Por Ujú, ejemplo, Dina y Anabel lo que hacen es que realizan una suerte de infografías donde le ujú, explican a la gente cómo se aprobó la ley, cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos no deseados, qué pasaría si de alguna u otra forma el frente tuviera algún mayor tipo de representatividad u opinión. El hecho de explicarle con palitos, peras y manzanas a la gente cuáles son las consecuencias de la toma de esas decisiones de alguna u otra manera hace que la gente pueda entrar en conciencia, porque si nosotros hablamos desde la abstracción y empezar a hablar, están vulnerando el derecho, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, están vulnerando el artículo 59 literal D de la Constitución, la gente no entiende nada de eso.
O sea, Sí, la gente no claro. entiende nada de eso. O sea, se tiene que bajar del pedestal el término para que la gente pueda de alguna u otra manera entender cuál es la consecuencia de ese tipo de decisión. Otra persona que está haciendo eso a través de TikTok es la diputada Marlene Funes. ¿Cómo nos explica en un TikTok de 1 o 2 minutos cómo la promesa del Rosales se convierte automáticamente en publicidad? Entonces, explica a través de una serie de videos que en 4 o 5 veces el presidente Nayib Bukele puso la primera piedra del Rosales. Ese tipo de narrativas o microformatos a la gente le ayuda a entender por qué de alguna manera la oposición no es que odie al presidente o que simple y sencillamente le caiga mal el presidente, sino que simple y sencillamente se está comunicando que el dato mata el relato. Mm, Que ujú. por más que la gente tenga una vinculación y diga qué guapo, yo lo amo, yo le creo, con los ojos cerrados, igual que Gloria Trevi, simple y sencillamente hay ciertas cosas que la publicidad y la propaganda no pueden ocultar. Y ese es el hecho de que a estas alturas no hay un hospital Rosales y que ya se habían firmado convenios institucionales con cooperantes desde hace años, que no se quisieron cumplir porque no se quisieron someter a la fiscalización, a la rendición de cuentas y a la transparencia. Entonces ahí es cuando se pueden aterrizar esas abstracciones en realidades que la gente puede terminar de entender y consumir. Entonces, no es que se odie al presidente, no es que le caiga mal a uno el presidente, sino que simple y sencillamente uno como ciudadano tiene el derecho a cuestionar, a poner en tela de juicio y a exigir una fiscalización porque todos al final de cuentas pagamos impuestos para que se hagan obras. Entonces, es una obligación ciudadana preguntarle al Estado qué está haciendo. No es porque nos caiga bien o nos caiga mal. Sobre las banderas, ¿qué es lo que percibes a esta altura? Porque francamente creo que son las que pagan los platos, digamos, o la factura más grande, ¿no? Las banderas de los partidos políticos. ¿Cuál es tu valoración comunicacionalmente sobre estos símbolos, digamos, que representan los partidos? Pues con respecto a las banderas, pues sí es una consideración sumamente difícil, porque por ejemplo en el caso de Arena y el Frente lo que deberían es posicionar la figura sobre la bandera, porque sobre todo si la gente le empieza a decir, mire, ¿usted qué piensa de Arena y el Frente? Corruptos todos, Ujú, corruptos, 30 años, los mismos de siempre, porque se tiene que tomar en cuenta que el presidente ha sido sumamente hábil y estratégico en meter la simplificación de conceptos en el imaginario de la gente. Entonces, cuando ven las banderas, dicen los mismos de siempre, devuelvan lo robado. Entonces, esa simplificación de los conceptos alimenta una política del odio hacia los ciertos partidos de oposición. Y, no, y yo no quiero decir automáticamente que cualquier figura tiene que enarbolarse por encima de la bandera, sino que tiene que ser otro tipo de cuadro. O sea, porque si la gente sigue viendo a los mismos de siempre, como dice el presidente, tampoco se van a ganar la confianza de la gente. Entonces, en ese sentido, se necesita otro tipo de liderazgo que esté acorde a las circunstancias, porque algo que sí se ha visto en esta figura de antaño es el hecho de que el presidente dice que los va a perseguir y automáticamente pues se exilian, se van, no plantan cara. Entonces, la gente dice, ah, entonces el presidente tenía razón. ujú, Entonces, si está en otro país es porque sí robó ujú. o porque sí desfalcó al Estado. Entonces, ese tipo de cosas, pues a la gente sí le llama muchísimo la atención y creo que los partidos tienen que poner las barbas en remojo de qué tipo de comunicación estratégica se piensa realizar, porque algo que es sumamente hábil el presidente también es el hecho de no necesariamente ir al territorio para ganarse a la gente. O sea, el hecho de que simple y sencillamente reencuadre o encuadre la realidad a través de un tweet o a través de un TikTok, ya automáticamente la gente ya se la embolsó. Entonces hay que pensar de forma estratégica cómo conquistar el territorio, no dentro de las convencionalidades, que era ir a un cantoncito,
saludarlos y todo eso, sino que buscar otras formas alternativas de comunicación por medio de las cuales la gente se está comunicando. Por ejemplo, uno logra ver en la encuesta de la Gavidia que lo que más consume la gente son redes sociales, específicamente todas las visuales como Facebook, Instagram y YouTube, y en segundo lugar la televisión. Entonces hay que buscar cómo se puede meter de alguna forma comunicacional, estratégica, esas contranarrativas de oposición en algo con la cual la gente se puede empezar a vincular. Porque en la medida en que no hay acercamiento y hay una fragmentación de la oposición con respecto a la población, más difícil será reencauzar algún tipo de narrativa, sobre todo que ya estamos casi que cerca de los comicios electorales. En este sentido, Omar, eh, ¿cuál, ¿cuál es la, digamos, la valoración sobre los diferentes terrenos en los que se desarrolla la campaña? Tú ya lo mencionabas, pero quisieras que me dijeras cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál, o si hay algún cuarto. Y hablamos, normalmente aquí lo tradicional es que antes de que la campaña se hiciera en redes sociales, era casa a casa, eran mitines, eran banderillazos, eran etcétera. Por supuesto, había una plataforma, digamos, de pauta en los principales medios donde se vendían spots y salían cancioncitas y jingle y todo lo demás. ¿Cuál es el esquema de campaña que a partir de lo que hemos visto y teniendo en cuenta los públicos, es el que ves tú que vamos a ver ahora en estos próximos meses? Bueno, algo que sí podemos empezar a ver es que de alguna u otra manera hay que empezar a manejar estratégicamente esto de la caja china o la caja de humo. Uh -huh. Porque si el presidente logra posicionar estratégicamente ciertos temas, automáticamente las personas, sean de oposición o no, caen automáticamente en la trampa. Entonces nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con esa foto que se tomó en el jet o en el avión donde estaba. O sea, ese fue motivo de conversación como de 2 semanas. Entonces yo a eso le llamo caer en la trampa, porque en la medida en que uno hable bien o mal, pero que hablen, esa es la estrategia del presidente. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a empezar a ver es una suerte de cajas chinas o de cajas de humo puestas en todo el terreno político que de alguna u otra manera la oposición puede llegar a aprovechar o caer en la trampa. Caer en la trampa es automáticamente tomarlo como algo de conversación. Pero saberlo aprovechar significa empezar a generar contranarrativas o valerse de algo que se llama engañar el algoritmo. Como me posiciono yo en un hashtag con una palabra clave, me ponga mi adversario político para empezar a posicionar ciertos temas. Entonces, algo así, como- si bien todos están hablando de la foto del presidente, yo aprovecho para comentarles que este día han fallecido 10 personas producto de desnutrición en El Salvador. ¿Sabían eso? O sea, ese tipo de cosas a la gente podrá parecerle ínfimo, pero ya empieza a generar una suerte de contranarrativa. Entonces, de saber aprovechar ese tipo de cosas. También vamos a empezar a ver que va a ser sumamente frecuente eso de seguir viendo de menos al adversario político, ya sea de formas sumamente convencionales, que podrían ser así como insultos, improperios o, u otro tipo de consideraciones, a otro tipo de ejercicio de la violencia política, que pueden ser demandas en los juzgados, intromisión de los cuerpos de seguridad en espacios no deseados. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que empezarse a sortear teniendo el acuerpamiento de organismos internacionales o de ciertos árbitros que puedan enterarse de lo que está sucediendo aquí. Eso ya nos dio lección, por ejemplo, el caso de Santa Marta, como de alguna manera se empezó a generar una suerte de tuitazo masivo para que liberaran al hijo de Videlina, por ejemplo. Sí. Entonces, eso es lo segundo que se puede hacer. Y lo tercero, de alguna u otra forma, es que aunque la oposición esté fragmentada, tienen que empezar a caminar juntas dentro de este recorrido que está plagado de minas y de cajas chinas. El hecho de que de alguna u otra forma, mal que bien, pues, todos nos tenemos que salvar en racimo o en matata, como diría el obispo. Entonces, Sí. en ese sentido, Rutilio Grande. Entonces, en ese sentido, se tienen que dejar de lado las diferencias y ver de qué forma se pueden generar los acuerpamientos necesarios
para hacerle frente a una maquinaria comunicacional sumamente robusta, que es sumamente cínica, no le importa mentir y engañar a la gente con tal de lograr su objetivo. Para cerrar, Omar, el elector, el ciudadano, la gente, ¿cómo lo percibes tú? ¿Está preparado para la elección? ¿Hay posibilidad de que cambie? ¿O ves una aplanadora ya que tomó decisiones? ¿O ves al ciudadano analizando partido? ¿Cómo ves en realidad, a partir de las encuestas, de la percepción y de la comunicación? ¿Cuál es la lectura que haces? Pues yo veo distintos escenarios. En primer lugar, veo una persona que está sumamente convencida y por más de que se le presenten datos, argumentos o elementos fácticos, no va a cambiar su opinión con respecto al presidente. Entonces, en ese sentido, hay que tomar elementos como la escolaridad, el acceso a la información, el género, las condiciones bajo las cuales se mueve, tanto económicas, sociales y culturales. También vemos a un ciudadano que simple y sencillamente dice, no, es que para qué voy a ir a perder mi voto si esto ya está cantado, a pesar de que ya sepa conscientemente que se han dejado obras tiradas por meses, que se hace una obra pública, pero se cae la semana siguiente, que no hay medicinas en los hospitales, que el mercado ha elevado en un 100% sus productos. Entonces vemos a un ciudadano indeciso o que está sumamente convencido de que el voto nulo, la abstención es la mejor solución. Y luego tenemos a un ciudadano que a pesar de las circunstancias, cree fehacientemente que esta elección podría ayudar a cambiar las cosas. Entonces ahí nosotros tenemos, por ejemplo, a gente que es adulta mayor, que de alguna u otra forma los estragos de la memoria histórica le reviven cosas. Entonces, ese tipo de persona es la que se tiene que empezar a aprovechar para hacer una suerte de cadena de favores políticos, en el sentido de que pueda convencer a más personas de su entorno, su vínculo familiar, que las cosas, si se llega a consolidar un segundo gobierno de nuevas ideas, no es que van a mejorar, sino que van a estar peor. O sea, la deuda pública va aumentando cada día más, hay más plazas de funcionarios en el Estado, muchísimo más que Arena y el FMLN juntos. No se sabe verdaderamente qué se está haciendo con el dinero público. Hay ciertos funcionarios que verdaderamente parecen títeres, que solo están cuando se les necesita y luego desaparecen, como la ministra de Economía, y que simple y sencillamente el poder concentrado en una sola persona no garantiza que automáticamente los problemas se vayan a solucionar. Que sea popular no quiere decir que sea lo correcto. Entonces vemos a una suerte de ciudadano que todavía conserva un poco de esperanza de que estas elecciones pueden dar algún tipo de sorpresa, pero para eso se necesita mucho poder de convencimiento, mucha persuasión, mucha contranarrativa y sobre todo las ganas de incidir en una territorialidad que por donde se vea, desde todos los espectros, desde mujeres indígenas, diversidad, mujeres y demás, ha estado abandonada en estos 5 años. ¿Ves algunos porcentajes en esas diferenciaciones que has hecho? Porque, digamos, lo voy a tratar de interpretar así, es decir, has hablado como caracterizado lo que nosotros conocemos como voto duro, digamos, voto duro del oficialismo. Has hablado de aquel voto o aquel ciudadano que francamente no vota, normalmente se abstiene a ir a votar, siempre el factor negativo influye superiormente. Has hablado también de un porcentaje de gente que le podríamos decir el indeciso, está valorando todavía una serie de cosas y por supuesto hay un contrario, que es el último que tocaba. Entonces, ¿tendrías una suerte de algún porcentaje, algunas dimensiones de esos segmentos, digamos, de electores que se pueden empezar a ver, digamos, ya en el campo? Mira, está difícil precisarlo porque no somos Mm. demógrafos ni sociólogos urbanos, pero si nosotros nos toca categorizarlo, pues, o sea, podríamos, o sea, si tomamos la encuesta
de la De, Gaviria. de base, o sea, empezamos a ver que entre un 50 y 60% está dispuesto a hacer lo que que quiere el presidente. Ujú, O sea, es ese tipo de persona que por más que uno le diga, no, pero mira, o sea, están pasando cosas que verdaderamente están haciendo que el país vaya peor. Y dicen, no, yo confío en mi presidente, él está haciendo lo correcto. O sea, ahí nosotros podemos ver que ha sembrado sus frutos sumamente bien el presidente en esta resignificación de lo que implica la salvadoreñidad. El ujú. hecho de que simple y sencillamente, por más que se le muestren los argumentos a la persona, no está dispuesta a cambiar su voto y le da el beneficio de la duda a nuevas ideas a pesar de los escándalos de corrupción. Y en un 40% estaría distribuido la persona que de alguna u otra forma desea abstenerse o votar nulo, o aquella que de alguna u otra forma considera que puede haber algún tipo de esperanza o que se puedan cambiar las cosas. Omar, te agradezco el tiempo, la verdad, interesante explorar desde la parte más comunicacional, ¿verdad? Eh, nos han quedado en la mesa o en el tapete, pues cosas como la intensidad de la comunicación, digamos, de odio, de rencor, que es muy fuerte y que va a crecer ahora en campaña. Seguro que va a crecer. Ojalá que eso no provoque situaciones que materialicen eso. Pero bueno, conociendo un poco el estilo de la comunicación que hemos visto estos 5 años, ese va a ser sin duda eh, un sujeto que vamos a empezar a ver en las agendas. De hecho, ya está por ahí. Omar, te agradezco de verdad el tiempo, la charla, muy buena. Y no sé si quieres incorporar o agregar algo más. No, bueno, agradecerle a usted, Franklin, por el espacio. Saludos al barcito y cualquier cosa, pues aquí vamos a estar pendientes de la comunicación política gubernamental y opositora durante este tiempo preelectoral y electoral. Vamos a ver cómo se mueve, porque imagino que van a aparecer ya encuestas con mayor frecuencia. Y ahí tal vez hacemos espacio y tenemos chance de contactarte en el camino para hacer un par de análisis sobre cómo se está viendo la situación. ¿Te parece? Perfecto, me parece bien. Gracias, Omar, nuevamente. A ustedes, gentes, gracias por estar en Barcito FM. Como saben, como siempre, vamos a compartir pequeñas piezas de esta charla que hemos tenido para que ustedes puedan interactuar, reaccionar, opinar, criticar y todo aquello que ustedes saben hacer en las redes sociales. Los dejamos hasta acá y quedamos hasta la próxima.